¿qué tal amigos? Paz y bien. Les saluda Juanjo, vocalista de Vuelta, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a compartir lo que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, específicamente los versículos del 14 al 15. Y esto es cuando a Jesús se le cuestiona por qué sus discípulos no ayunan. No ayunan como lo hacen los discípulos de San Juan Bautista o como lo hacían también los fariseos. Y pues bueno, Jesús les contesta que acaso tienen que ayunar estando aquí el novio con ellos. Hay que recordar que en aquel tiempo los judíos también ayunaban. Una de las razones por las cuales ayunaban era para prepararse para la venida del Mesías, para la venida del novio, el novio que venía a rescatar, a estar con la novia que era la iglesia. Por eso Jesús, en otras palabras, dice, el novio ya está aquí, el Mesías ya está aquí. Pero bueno, vamos a hablar específicamente sobre lo que es el ayuno. Para empezar, Jesús no está en contra del ayuno. Hay que recordar que cuando Jesús va a iniciar su ministerio, Él se va por 40 días en el desierto, donde estuvo en oración y en ayuno. También hay que recordar que en una ocasión Jesús les dice a sus discípulos que para ciertos actos en su ministerio es necesario también el ayuno. Pero el ayuno, hay que recordar, el ayuno con la oración es más fuerte y la oración con el ayuno es más fuerte. ¿Pero qué es el ayuno? El ayuno podríamos decir que es buscar la presencia de Dios. Cuando pensamos en ayuno, quizás lo primero que se nos viene a la mente es la abstinencia de comer, el dejar de comer. Y en parte, claro, eso es. Y eso es muy bueno y lo hacemos no porque somos masoquistas, sino porque es una forma de someter la carne al espíritu. Es una forma de fortalecer el espíritu y hacer que la carne, que es la que nos impulsa a caer, lo que nos lleva a veces a caer en la tentación, sea sometida por el espíritu. Entonces, de eso trata. Entonces, un ayuno sin oración prácticamente carece de su esencia. Y la oración con el ayuno, obviamente, siempre será más fuerte. Hace poco también leía algo que su santidad Benedicto XVI dijo en cuanto al ayuno. Y esto te lo comento porque puede ser quizás una idea o a lo mejor una práctica que tú también puedas llevar a cabo durante esta cuaresma. Quizás el dejar de comer por un periodo de tiempo, a lo mejor eso no va a causar en ti quizás una dificultad, ¿no? Pero por eso hay que buscar quizás otros tipos de ayunos. Y te voy a comentar lo que dijo en su momento Benedicto XVI. Dice, ojalá que en la cuaresma podamos, de perdido un día, ayunar del ruido, el ayuno del ruido. Es interesante porque actualmente vivimos en un ritmo donde hay mucho ruido, donde hay demasiado ruido. No estamos impuestos al silencio y hay que recordar que el silencio ese es el lenguaje de Dios, es el idioma de Dios. Recuerdo que dice la palabra del Señor que incluso Elías escuchó la voz de Dios a través de una brisa. Entonces imagínate, quizás un día poder dedicar, ayunar del ruido, cero celulares, cero cualquier aparato electrónico, desconectarte totalmente, tratar de meterte en ese silencio y en el cual poder escuchar a Dios en nuestro silencio. Ayunar es permanecer unidos a Dios, querer permanecer unidos a Dios. Es decirle al Señor, Señor, quiero permanecer en ti y en otra forma también de decirle, Señor, no es con mis fuerzas con las que voy a luchar, sino es con tu fuerza, sino es con tu gracia. Ya no quiero pelear con mis fuerzas, sino con las tuyas. Dice la palabra del Señor en San Juan 15, que sin Él no podemos hacer nada. Entonces el ayuno es buscar esa presencia de Dios, es buscar esa intimidad con Dios, es fortalecer nuestro espíritu, es ser fuerte en el Señor, es someter la carne a nuestro espíritu y así como decimos al Señor todos los días, Señor, nos dejes caer en tentación, por esa fuerza que Él nos da a través de la oración y el ayuno, quizás, muy probablemente, no caigamos. Así que bueno, esta es una opción más que el Señor nos presenta en este día. Y pues bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia para seguir adelante, pero que ponga en nosotros el deseo de buscar estar con Él, de buscar esa presencia que habita en nosotros. Así que bueno, Dios los bendiga abundantemente, María los acompañe siempre y sigamos unidos en oración.